Teniendo presente al magíster Germán Flores, coordinador zonal 1 del MIES, es bueno también conocer su hoja de vida. Magíster en Estudios Latinoamericanos en la Universidad Andina Simón Bolívar, en Políticas Públicas y Desarrollo en la Flaxo en Ecuador, cargos en organismos de cooperación nacional e internacional, gerente regional del MIES, coordinador de la producción y coordinador ahora zonal del MIES en la zona 1. La cordial bienvenida entonces a nuestro expositor, quien estará pues hablando del foro La Igualdad, Cohesión e Integración Social y Territorial en la Diversidad. Bienvenido. Muchas gracias. En primer lugar, reciban un cordial saludo de la doctora Solís, ministra de Inclusión Económica y Social, y el saludo principalmente a su rector aquí, al doctor Miguel Naranjo, y también al doctor Osvaldo Salazar, coordinador del Instituto de Altos Estudios de la Universidad Técnica del Norte. A esta conferencia que hemos sido invitados como ministerio y que también me toca disertar esta mañana, la temática mismo que nos plantea es muy amplia. Sin embargo, voy a tratar de realizar una síntesis que nos permita entender los logros que hemos tenido en los 5 años de gobierno de la Revolución Ciudadana a través de indicadores fuertes que nos permite dar cuenta del estado de situación en el cual nos encontramos en estos momentos. Del mismo modo también, ¿no es cierto?, quiero avanzar en esto y podemos ir viendo a través de las láminas. Creo que es importantísimo plantearnos primero que este reto, al iniciar en el 2007, nos planteamos varios cambios y rupturas para el país. Y estas rupturas principalmente nos dan en el año 2008, cuando nosotros nos planteamos una nueva constitución. Y la constitución en el artículo 1 claramente nos dice que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Creo que este es un concepto fundamental, el tema de la garantía de derechos, y esto implica que nuestra Constitución, como bien conocemos, ¿no es cierto?, garantiza derechos, y hemos llegado a ser también uno de los países en el cual garantiza derechos a la naturaleza. Creo que este es un punto fundamental de rupturas en lo que serían las constituciones en el país. Por otro lado, también la Constitución nos plantea cambios fundamentales. Y el cambio fundamental, anteriormente, por favor, es que nos plantea es en la parte de la diversidad. Recuerden que hasta el año 2008, o la Constitución que teníamos antes del año 2008, es decir, la que teníamos en el 98, nos planteó ya para la diversidad lo que sería la inclusión de los derechos colectivos en la Constitución. Sin embargo, ¿no es cierto?, ya en el año 2008 nos plantea la diversidad, y adicionalmente la Constitución nos plantea además, ¿no es cierto?, la diversidad, el uso de la lengua, los derechos colectivos, y nos plantea también una nueva relación y vínculo Estado-sociedad, y principalmente Estado pueblos indígenas, Estado pueblos negros, y también Estado, ¿no es cierto?, sociedad civil y Estado empresa. Esto creo que es fundamental, la relación que nos va planteando. Avancemos, por favor. Y aquí quisiera plantearme estos avances y logros que tenemos. Obviamente, nosotros tenemos logros significativos en los aspectos institucionales, en los aspectos políticos, económicos y sociales. Sin embargo, creo que no podemos perder el horizonte y pensar que ya está hecho todo. Creo que esto más bien nos falta todavía por seguir construyendo este Estado que nos plantea, o la Constitución que nos plantea el buen vivir plasmado en la Constitución del año 2008. Y cuando nosotros comenzamos a plantearnos, ¿no es cierto?, ya la nueva reestructuración institucional, creo que tenemos que hacer referencia a lo que pasaba antes del año 2007 hasta lo que sería el año 96, es decir, 10 años de una crisis política
crisis económica, crisis social, altos niveles de corrupción, una desinstitucionalidad fuerte en el país que permitió tener en 10 años una media de un presidente cada año y medio. Esa era nuestra realidad institucional, ¿no es cierto?, en la cual estábamos viendo. Y en la parte institucional mismo del gobierno, ¿no es cierto?, altos niveles de corrupción, ¿no es cierto?, que generó una desinstitucionalidad terrible. ¿Qué es lo que hemos avanzado frente a este tema en lo que es la parte institucional? ¿No es cierto? Hemos logrado cambiar las instituciones generando niveles de coordinación. Esto probablemente, ¿no es cierto?, lo conocen. Tenemos ahora ministerios coordinadores y ministerios sectoriales. Y uno puede decir, ¿y ahora para qué? Y eso siempre se mencionó también, que hay muchos ministerios. Lo que se hizo es reorganizar el Estado con la finalidad de coordinar. Un solo ejemplo podemos dar aquí. Varios ministerios antes del año 2007 hacían las mismas funciones que hacen todos los ministerios. Es decir, había una contraposición de acciones, una dispersión de las acciones que no permitía llevar adelante una acción concreta en los territorios. Y además, la política pública centralizada desde Quito, ¿no es cierto?, y dirigiéndolos hacia los territorios. Esa era la realidad. Y cuando llegamos al 2007, logramos comenzar a institucionalizar un nuevo modelo que nos permita tener ministerios coordinadores y cada ministerio coordinador logre elaborar una agenda y esta agenda sea coordinada con ministerios sectoriales. Esto permite, ¿no es cierto?, coordinar acciones en territorio y que no se dispersen las acciones y que logremos llegar con la acción de la política pública al territorio directamente. Creo que este es un punto fundamental. ¿Y eso para qué? ¿No es cierto?, para una generación mejor de la política pública hacia el territorio, y esto genera riqueza en los territorios, una acción redistributiva que es importantísimo, una estrategia de corto, de mediano y principalmente de largo plazo que nos planteamos en el Plan Nacional para el Buen Vivir, y una estrategia, ¿no es cierto?, que en el Plan Nacional nos planteamos 2009-2013 y este momento está en evaluación y que permite también ya tener un nuevo planteamiento hacia el 2018 o 2020. ¿No es cierto? Sigamos, por favor. Los ministerios coordinadores, ¿cuáles son? Ahí están, tenemos 2, 4, 6, 8 ministerios coordinadores y cada ministerio coordinador tiene sus ministerios sectoriales que permiten esta acción en el territorio. Avancemos, por favor. Esto creo que es otro punto fundamental. Y esto nos va a llevar a entender la última parte de cómo está la acción política en los territorios y cómo bajamos ya las acciones de la política pública hacia concretizarlo ya en acciones concretas en el territorio. ¿Por qué? Porque nosotros hemos planteado que tenemos 4 niveles de tipos de ministerios. Tenemos ministerios privativos, que no me voy a dedicar a mencionar completamente todo, pero creo que es importante mencionar que estos son los que no se desconcentran ni se descentralizan y que se mantienen a nivel central, manteniendo la política pública desde el gobierno nacional. Después tenemos ministerios altamente desconcentrables y de baja descentralización. Es decir, que un ministerio que está en Quito desconcentra todas sus acciones al territorio y eso va a implicar tener unidades zonales, eso va a tener unidades zonales, digamos, distritales, y eso va a tener también circuitos, y eso vamos a ver más luego cómo vamos trabajando este tema. El siguiente, por favor. Y después tenemos los altamente descentralizables y de baja desconcentración. Es decir, hay competencias que tiene el gobierno nacional que estamos en la dinámica de descentralizar a los gobiernos autónomos descentralizados, quienes tendrán sus competencias y trabajarán desde ahí sus acciones. Y los ministerios o del sector estratégico, es decir, los ministerios que tienen a su haber todo lo que es energías renovables, recursos naturales no renovables, transportes, telecomunicaciones y agua, que son los ministerios de sectores estratégicos.